¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Amigos de YouTube. Perdón. Ay, cabrón. Perdón por el estornudo. Pues nada, estamos aquí otra vez hablando de nuestros temas predilectos, preferidos. Hemos estado hablando acerca de temas pues geopolíticos, se puede decir. Yo sé que no soy el experto, hay muchos datos no erróneos, pero a lo mejor sí inconclusos. A lo mejor sí hay datos, me faltan nombres. Pero pues honestamente yo no me dedico a esto nomás es para desvelar mi estigmatización. Entonces yo no soy reportero, yo no soy columnista o politólogo. Hay gente muy inteligente que sabe todos los nombres, las fechas. Pero pues yo no soy eso, ¿verdad? Entonces a mí se me puede perdonar mi falta de cultura, de datos. Sí tengo una cultura general, a lo mejor muy superficial, pero pues a mí me sirve así como está. A mí lo que me interesa ver nada más es el fenómeno político o geopolítico. Por ejemplo, hay una activista y escritora que se llama Lidia Cacho que iba a recibir un homenaje y cancelaron el homenaje porque recibió amenazas. Ella denunció a una red de prostitución, corrupción allá de Yucatán. Entonces pues parece ser que vino a organizaciones internacionales incluso, y ahí agarraron a una persona o dos, qué sé yo. Pero básicamente la cuestión es que la vida sigue, o sea, aquí la justicia tiene cierto alcance, porque por ejemplo en esta persona pues se siguen dando las amenazas y se van a seguir dando. El problema es que aquí pues ella le afectó a la mafia, por así decirlo. Parece que escribió un libro y ahí denunció todo esto. Entonces el problema es que si tú confías en la justicia mexicana, pues estás en un grave problema, porque la justicia, pues como dice el hijo del Chapo Guzmán, del Mayo, pues el 99% de los policías son corruptos. Entonces pues estás en un grave dilema. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es no confiar en nadie, ni siquiera en las organizaciones internacionales, porque finalmente una organización internacional pues no puede obligar a un país a hacer algo. Ellos nomás son como pues son como un ojo que todo lo ve, pero no puede hacer más. Entonces los organismos internacionales pues sí son buenos en cierta medida, te dan como un respaldo, pero pues o sea, porque yo debido a mi estigmatización, por ejemplo, a veces estoy pensando en la Corte Interamericana o en ACNUDH, o no sé, alguna organización internacional, ¿no? Que por cierto ya he ido y no he tenido muy buenos resultados. Pero, por ejemplo, ayer estaba también leyendo que supuestamente Kate del Castillo también fue a Washington a la Corte Interamericana para denunciar al gobierno de Peña Nieto.
parece que lo va a demandar por 60 millones de dólares. Eso es bueno, o sea, pero pues pues finalmente un organismo internacional pues está a merced de los políticos. No sé, a mí un organismo internacional es como una persona sin brazos, ¿no? O sea, te puede hablar, te puede ver, te puede decir sí, esto está mal, eso está bien o no sé qué, pero no puede hacer nada, o sea, es así como está como lisiados, pues. Son como lisiados, son como organismos lisiados. Ya de vez en cuando pues te pasan ahí un reportaje de una que otra persona, ¿no? Pero en sí no confío mucho tampoco. Entonces, pues es complejo aquí en México, la justicia es muy muy compleja. Es difícil, es pero así es la justicia en muchos lados, en muchos países. Por ejemplo, estaba viendo un reportaje ahorita del presidente que le dice a un reportero que tiene una situación en Chiapas, dice, no, pues sigue haciendo tus reportajes. Porque le dice el reportero, pues es que así cesan las agresiones, dice. Cuando sale esto a la luz, cesan las agresiones. Y dice el presidente, pues tú sigue haciendo tus reportajes. Porque, por ejemplo, el presidente, bueno, todo el mundo sabemos que la justicia, por ejemplo, es un elefante. Para el crimen organizado es un elefante blanco. O sea, ahí puede hacer muchas cosas. Entonces dice el presidente, no, pues hay que mover al elefante, o sea, hay que, bueno, al parecer como que nos orienta como ciudadanos a hacer que ese elefante pues se mueva, ¿no? Ahora eso relativamente se oye bien. O sea, que tengas un presidente que diga ese tipo de cosas, pues es bueno. Sobre todo para un mexicano promedio que pues llevas décadas sin acceso a la justicia. O sea, hay personas buscando a sus familiares en fosas clandestinas. Imagínate cómo ha de estar esta cuestión. Es que ese es lo curioso de los políticos, ¿no? Que por ejemplo el presidente tiene un discurso que se dice diferente porque es de izquierda, o aparentemente es de izquierda. Pero por ejemplo tiene a Romo, que Romo dice, pese a la violencia, México sigue siendo un paraíso para invertir. Entonces, ya hemos dicho que los discursos izquierdas o de derechas pues básicamente es lo mismo, no cambia mucho. Aquí la cuestión es que el presidente dice que se escucha bien el discurso del presidente, es muy llamativo. Obviamente no va a ser tan llamativo para una clase media alta o para la clase empresarial. Se puede decir que no. Pero para un ciudadano promedio es que habría que ver, porque hay ciertos ciudadanos promedio y cierto ciudadano promedio. Aquí en México hay mucho delincuente, por diferentes razones. Muchas veces ya no se sabe ni quién es quién. Pero supongo que todavía quedamos, no es insultar a México, pero yo honestamente pues la corrupción pues no se me da, por ejemplo el gobierno pues honestamente yo lo detesto. O sea, hay ciertas cosas que simplemente no cuadran en mi vida, no van, pues, entonces, pues, supongo que hay personas o habemos personas en México que, pues tenemos una superioridad moral, por así decirlo. Entonces,
pues a nosotros nos gustaría un poco más de justicia, obviamente. Ahora, hay gente honrada en México. Esa gente honrada, pues pues a veces no es tan honrada. O sea, mal que bien tienen que acceder a veces a la corrupción. O sea, tal parece que es una clase social media que pues por lo menos se tiene que callar la boca. O sea, de entrada no denuncia. De entrada. Y eso ya es la gente promedio, ¿no? O sea, que a lo mejor no es delincuente, no es violenta en términos generales, que en el fondo se puede ser violenta. Pero vamos, por lo menos no denuncia, y eso ya no es bueno. Ahora, yo por ejemplo me considero con cierta superioridad moral. No quiere decir que sea un dichado de pureza, pero por ejemplo, yo sí tengo la costumbre de denunciar, pues. Antes no lo hacía porque pues antes la justicia, pues bueno, por lo menos esta administración le está dando un aire de que la justicia es un poquito más justa, más equitativa. Bueno, ese es el discurso del presidente. En la realidad, pues pues yo lo estoy viviendo y no necesariamente. Ahora, pues, para que ese elefante del que menciona el presidente se mueva, pues tiene que pasar bastante tiempo. O sea, no va a ser fácil. Y al presidente pues no le va a alcanzar el tiempo. Aquí hay una cuestión muy importante, porque un presidente muchas veces se tiene que creer sus mentiras. A lo mejor son mentiras piadosas, pero no dejan de ser mentiras. Y se las tiene que creer porque pues tiene que seguir con una administración. Tiene que pensar que está haciendo algo bueno. Aunque la política no baste, no tenga los recursos necesarios, o la diplomacia. Por ejemplo, el presidente pues atiende ciertas cuestiones de prioridad, porque pues así las tiene que atender. A mí lo que no me gusta de este presidente es que maneja muy las cosas muy de una manera anticuada. Y digo anticuada porque pues yo creo que la mayoría de los mexicanos aún no tiene justicia, o va a tardar muchísimo para acceder a la justicia. Por otro lado, él en sus mañaneras o en sus discursos, pues a veces le dice, no, pues a un reportero, por ejemplo, en este caso le dice, no, pues te va a atender uno de sus asistentes, ¿no? Lo iba a atender Encinas, le dice, te va a atender Encinas. Entonces eso ahí como que le da un aire de que pues uno tiene que hacer un periodicazo para que algo se atienda. Obviamente los periodicazos hoy se dan en las redes sociales y pues, el presidente tiene que tener otro ritmo de trabajo. Pero eso es algo muy sesentero, muy setentero. Aquí en México, si no se daba un periodicazo, nada más no pasaba nada. Nada más el gobierno no movía un dedo. Este presidente lo que tiene es que tiene ese ritmo, ¿no? O sea, que sí le agarra el ritmo a las redes sociales. Entonces, sí tiene ese ritmo que es muy rápido. Pero, vamos, tiene la misma ideología que de ese entonces, ¿no? Si no se da un periodicazo, nomás el gobierno no hace nada. No se le puede culpar, digo, es su generación, es su forma de ver las cosas, tiene esa idea de las cosas. Pero bueno, pues ahora sí que es la ideología del presidente. Entonces la justicia en México es bastante compleja, no
pues sí, sí es un elefante reumático, viejo. Pero eso es lo curioso del presidente, porque pues ahora sí que ahora sí que con él va a morir una generación. Se puede decir que con él muere una generación de ese, precisamente ese elefante cansado, codicioso, viejo, ese elefante que ya no se puede mover, pues básicamente con él va a morir. Este sexenio pues es como esa transición de lo viejo a lo nuevo. A mí lo que me extraña es eso, que un presidente con esas ideas pueda y quiera o pretenda cambiar las cosas. Digo, el presidente es muy ágil, muy versátil, tiene un ritmo de trabajo bastante intenso, pero eso no necesariamente cambia las cosas, simplemente es otro cristal con que se mira la política. A mí lo que me causa curiosidad, por ejemplo, en México, yo no dudo que vaya dentro de 5 años a haber candidatos. A lo mejor relativamente buenos, relativamente malos, no lo sé. Sí preocupa los candidatos a presidencia, porque obviamente pues es el camino que se va a seguir, la tendencia que se va a seguir. Obviamente pues tiene que ver mucho la geopolítica mundial. Influyen muchas cosas, pero yo sí noto una carencia, no una crisis política en México, pero sí una carencia de talento político. Digo, yo no dudo que vaya a haber alguien, o sea, México siempre tiene un as bajo la manga, siempre hay algo bastante rescatable en la política mexicana. Pero la cuestión es que pues este presidente pues dudo mucho de que pueda cambiar algo en esencia. Yo no dudo de sus buenas intenciones, pero sí dudo de que pueda cambiar algo en esencia. Por otro lado, bueno, a mí en lo personal, yo no noto una diferencia. Por ejemplo, yo sabía qué era la justicia en los años 60 o 70. Y la impresión que tengo de la justicia es que sigue siendo la misma. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es, por ejemplo, la quietud de toda la gente joven que hoy está tomando, digamos, la posesión de las nuevas cúpulas de poder, que básicamente pues es mi generación. Digo, el presidente, algo que se le nota es como que ya se siente un poquito más cómodo en la presidencia. Ya dejó por un lado el triunfalismo. Digo, parece que este año sigue siendo violento. Parece que este año sigue siendo muy ha habido muchos enfrentamientos. Obviamente pues todo el mundo quiere que las cosas vayan para mejor y esperamos que la táctica o la estrategia del presidente pues sirva bien. Pero por otro lado pues los enfrentamientos se siguen dando, las masacres se siguen dando. Entonces digo, no se espera un cambio de la noche a la mañana. Eso hay que ser bastante atentos. Pero obviamente los pequeños detalles son los que influyen a un futuro. Se supone que el presidente lleva un ritmo de trabajo muy, se puede decir que a como está México se puede decir que es muy bueno.
en muchos lados, todos los días se levanta temprano, trabaja mucho, incluso los domingos, no tiene descanso, simplemente está entregado en cuerpo y alma a su administración. Eso es bueno, eso es muy muy bueno. Se supone que diario se reúne con sus gabinetes de seguridad, pero acuérdense también, el problema es ese, digo, la política en América pues sí tiene muchos fallos. La política mundial tiene fallos. En América pues pues sí tiene muchas ya está muy empolvada, muy vieja, muy pues tiene ideas del pasado, no tiene muchas ideas. Es curioso lo que dice el presidente, porque dice, es que hay una nostalgia por la violencia, pero yo por ejemplo al presidente le veo una nostalgia por los años 60 o 70. Entonces, bueno, a lo mejor es una cuestión normal de América que tenga una crisis política en general, en términos generales. Pero la cuestión es que pues todos esperamos que la táctica del presidente surta efecto. Todos esperamos que todo vaya para mejor, todo vaya para bien. Entonces, esa es una cuestión bastante importante que tenemos que considerar. Tenemos que ver que pues estar muy muy atentos. Entonces el presidente tiene un ritmo de trabajo bastante intenso, bastante rápido. Pero en cierta forma pues no sé si de todo sirva ese ritmo intenso que lleva el presidente. La cuestión es que pues como les digo, es otra mirada del cristal, ¿no? Es otra forma de ver. Entonces la cuestión es esa, que pues habría que ver qué nos dice el presidente dentro de estos años. Entonces sí hay una nostalgia por los años antiguos, ¿no? Por el pasado. Ahora en ese sentido las generaciones nuevas pues obviamente pues parece ser que se avecina una especie de decadencia, o ya estamos en una decadencia política. Pero por otro lado pues digo, en México ya estamos acostumbrados a ese tipo de crisis. A mí no me preocupa mucho. Yo creo que sí me preocupan otros, los vecinos sobre todo del norte. Entonces yo estaba a punto de comentarles algo, nomás que se me fue la idea. Digo, voy a repetir, yo sé que hay personas muy inteligentes que todo lo dicen muy muy rápido, tienen un buen discurso. Yo no tengo un buen discurso. Es que yo me quedé en esa cuestión de que el presidente siente cierta nostalgia, pero sí tengo dudas acerca de sus ideas, pero sí tiene buen ritmo de trabajo. Entonces ahí como que yo veo algo, específicamente en el tema mexicano. Entonces la cuestión ahí es que
Am, am, pues creo que más bien era así como por la transición que se está viviendo de los dos generaciones, ¿no? Las dos generaciones que como que aquí se está viendo qué va a suceder en un futuro. Digo, cada generación tiene como su transición, obviamente. Ah, sí, ya me acordé. Que era lo que me preocupaba de este presidente que yo esperaba, por lo menos yo esperaba un gabinete un poquito más joven, más vital. Yo esperaba un gabinete un poquito más, digo, no dudo de la capacidad de su gabinete, o sea, pero aquí hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, esa es una de las cuestiones que a mí me preocupa de esta administración. Que a lo mejor pues sean personas ya muy... Si ustedes se fijan, son personas ya muy... Pues, ahora sí que la política es... la tienen muy bien... es muy noble para ellos la política. Entonces, digo, eso básicamente le está pasando a toda Latinoamérica. A la geopolítica, pero aquí en México pues digo, eso es lo que me preocupa, ¿no? Que esta administración se está basando mucho en la excesiva experiencia. O sea, ya cuando sabes demasiado no es bueno, que es precisamente lo que le pasa al presidente, que sabe demasiado. Saber demasiado o ser muy inteligente, yo he notado que en México no necesariamente es bueno. Yo he notado que en México no necesariamente el ser muy inteligente precisamente es el panorama que hoy tenemos, porque a veces tienes gente muy inteligente pero no tienes gente consciente. Entonces el presidente es muy inteligente, es muy hábil, pero pues yo dudo de eso muchísimo. Es precisamente de lo... Digo, es un presidente de izquierda, claro. Pero por otro lado, pues digo, por ejemplo, Peña Nieto se supone que era un presidente muy torpe. Pero eso, vamos a acordarnos que Peña Nieto fue una ficción de presidente. Fue un zombie de presidente, pero todo fue actuado. O sea, esa torpeza no necesariamente fue real. Porque ahorita pues anda muy bien, o sea, anda muy quitado de la pena. Inclusive supo, por lo menos hasta ahorita todo le ha funcionado muy bien, porque pues se siente tan tranquilo que anda en planes de matrimonio. Entonces, eso es lo que me preocupa de este presidente, que todo vaya a ser una actuación, una ficción. Digo, comparando un poquito con Peña Nieto, pues digo, es todo el contraste, ¿no? Primero tienes un presidente muy tonto, se supone que era tonto, Peña Nieto, que no resultó tan tonto, por cierto. Porque por ejemplo se están dando ciertos casos en la administración de este presidente. Por ejemplo Ayotzinapa. Por ejemplo se le descongelaron las cuentas al Baster Gordillo. Por ejemplo está Duarte, ¿no? Por ejemplo está a veces Azcárraga o Slim. Sobre todo Azcárraga, ¿no? Que a veces se codea con el presidente. Que por ejemplo Azcárraga hace 7 años era su archienemigo del presidente. Era su archirrival, Televisa. Y ahorita pues está muy cómodo, está muy no se ve que vaya a haber represalias contra Azcárraga, por cierto. Porque eso se puede considerar una injerencia de Televisa hacia la... o sea, es una injerencia de una empresa hacia un país. Entonces la cuestión es que
Yo por eso no me confío de los presidentes, o más vale no confiarse, porque pues todo puede ser una representación, una actuación. Entonces, pues no se sabe, honestamente. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es no confíen en ningún político. Finalmente la política pues, es un instrumento, desafortunadamente es un instrumento que le ha servido a esa clase política, pero debería de ser un instrumento que le sirva a todos, no nada más a una clase burócrata. Entonces, aparentemente este gobierno es grande, se puede decir que tiene cierta magnificencia, pero tiene graves errores porque, como ya les comentaba, pues es un gabinete ya muy, pues ya tiene sus años, ya les vuelvo a repetir, más vale el diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, pues ahí como que ya le quitó mucho sabor al caldo, por así decirlo, ¿no? Ya no es lo mismo que hubiera, por ejemplo, el presidente hubiera tenido un gabinete joven, que hubiera tenido, o que hubiera sido un presidente joven, por ejemplo Anaya, ¿no? Que por cierto Anaya pues no dio color. Pero bueno, ya estamos aquí, pero no cabe, no está de más mencionar todo esto. Entonces, el presidente pues ya ha tenido sus fallos, yo creo que sus grandes fallos, inclusive con sus archirrivales. Por ejemplo, la maestra Albaster Gordillo. Pues los presidentes acudían a ella precisamente porque ella les brindaba los votos, ¿no? De todo su gremio de la CENTE. Entonces, la maestra Albaster Gordillo pues era pieza clave para las elecciones. Y resulta que en esta administración de este presidente, precisamente se le descongelan sus cuentas. Y precisamente puede vender su casa de Los Ángeles, creo. Que es una casa de 9 baños o de 7 baños, no sé cómo se llama esa casa. Es una mansión. Entonces el Bastier Gordillo también era un archirrival del presidente. Duarte, por ejemplo, o sea, sus tácticas legales le han funcionado bastante bien. Y fue un presidente estatal de Veracruz que, no sé, tiene como un año que lo arrestaron en Guatemala, pero desfalcó a Veracruz. Y todavía ese desfalco se sigue viendo en Veracruz. O sea, todavía no se puede recuperar el estado de Veracruz de ese desfalco. Y parece que sus recursos legales le están funcionando pues bien. Parece que parece ser que pues le va bien al tipo. Además de que su esposa pues no le va mal allá en el Reino Unido. Creo que se paga una renta de $1 millón al mes, algo así. Además de que su familia pues es toda una red de lavado de dinero, por cierto. Por ejemplo, ahí el presidente pudo haber ordenado que todas esas cuentas se cierren, se bloqueen, cosa que ya le hicieron a muchos narcos. Entonces, por un lado el presidente pues es muy hábil, muy ágil, pero por otro lado pues no está prestando atención a ciertas cosas. El problema es que el presidente está utilizando la misma estrategia de siempre. Está agarrando a los pequeños pillos, a los más pequeñitos, a los más indefensos, pero a los grandes no los ha tocado. Ahí como que ahí sí nos está dando a tole con el dedo. Entonces hay que estar muy atentos en ese sentido. Yo creo que de nada sirve que agarres 10 pillos pequeños, pues mejor agarra a los más grandes. A Albaster Gordillo, a Duarte, por ejemplo. Entonces,
Parece que a ellos les va bien o les ha ido mal. Por ejemplo, Duarte, fíjense, es un caso bastante. Por ejemplo, Duarte, hay muchas fotografías de su rostro, ¿no? Sale así sonriendo y parece que está loco, ¿no? El cuate. Tenía un amante, por ejemplo. Su esposa creo que le perdonaba a todos. Era cómplice. Pero es curioso el caso de este sujeto porque llega a Televisa, ¿no? Deja su gestión en Veracruz, llega a Televisa y dice: yo voy a todo, ¿no? O sea, voy a rendir cuentas con la justicia. Y ahí mismo, o en un edificio ahí por Televisa, no lo sé, toma un helicóptero y no se sabe más de él. Lo agarran en Guatemala. No sé cuánto tiempo se desapareció, unos meses, no me acuerdo. Después está preso. Y ya estando preso dice que todo fue un teatro, ¿no? O sea, fíjense cómo son los políticos. Todavía creen que son muy listos. O sea, ellos creen. Su psicología les dice que son muy listos. Que todavía nos pueden decir la verdad. Pues no hay más verdad. Pues todo el mundo sabe que todo eso fue un teatro. O sea, ya los políticos en cierta manera están como... pues ya están como enfermos, ¿no? Como que ellos creen ser muy inteligentes y creen saberlo todo. Pues es simple deducción. O sea, todo el mundo supo que toda esa faramaya que hizo Duarte pues era un teatro. Y él no nos los tiene que decir. No nos tiene que informar lo que ya sabemos. Mas, sin embargo, creo que le hicieron un reportaje en la cárcel donde está. Y ahí dice que todo fue un teatro, que para Peña Nieto y... O sea, pues, digo... No sé a quién quieren engañar los políticos. Pero bueno, pues así son, ¿no? Si ellos quieren saberlo todo, pues está bien. Y por ejemplo ahorita parece ser que sus recursos legales le han funcionado. Parece que sus recursos legales le han estado trabajando bien. Y más o menos pasa lo mismo con el Baster Gordillo. Si ustedes se fijan, es más o menos un paralelo. No más que el Baster Gordillo pues ya tiene más años, ¿no? A ella la metió Peña Nieto y mismo Peña Nieto la sacó de la cárcel. Y ahorita pues sus cuentas ya se descongelaron. Entonces todo parece ser una especie de telenovela elitista política. Entonces ahí el presidente sí nos está dando a tole con el dedo con los grandes políticos, mafiosos. Sí, a lo mejor está combatiendo la corrupción posiblemente desde un punto de vista muy superficial, pero no le está dando a la cabeza donde debe de dar. Por ejemplo, las cuentas de la familia de Karime Macías pues las hubiera congelado. No sé si ya las hayan congelado o qué haya pasado con esta persona. Digo que parece ser que lo de Karime Macías está en el Senado. A ver si la apresan o no. Pero sería interesante saber si han congelado sus cuentas. Pero parece ser que ella tiene dinero. Parece que le va bien. Pero sí sería interesante saber el dato. Pero ella se puede pagar una renta en un lugar bastante exclusivo de Londres. Entonces, pues nada, pues ahora sí que pues vamos a ver qué sale de estos casos de corrupción, ultra corrupción, de Duarte, del Baster Gordillo. Por ejemplo, dice también el hijo del Mayo Zambada que contrario de lo que se piensa, los submarinos, narcosubmarinos es nada, pues. Eso es para los medios nada más, morbosos, dice. Los medios morbosos. Pero los grandes trasiegos de drogas se llevan a cabo en grandes empresas establecidas.
De eso no tenemos la menor duda. Cuando salió Calderón, pues se hizo, y el mismo presidente lo sabe, ¿no? Se puede decir que sería más fácil que empresas no estaban involucradas o no salieron embarradas en cuestión de lavado de dinero hace 7, 8 años. Estaba Western Union, Walmart, muchos bancos, bueno, infinidad. Entonces eso ya nos sorprende, que las grandes empresas estén involucradas en eso. Y por ejemplo se dice que el presidente también ha cerrado contratos con empresas en las cuales los dueños son narcos. Entonces es un doble rostro del presidente o de la política. Entonces no nos sorprende en lo absoluto. Pero nada, yo creo que pero sí hay que hacerle ver al político, al servidor público, que pues ya no se nos puede engañar a los ciudadanos. O sea, simplemente es la misma retórica de siempre. Es la misma cuestión de siempre, lo repetitivo de siempre, ¿no? Entonces, pues le faltan 5 años a esta administración. En cuestión de seguridad, pues no va nada bien. Parece ser que hay rumores de que a lo mejor Ebrard sustituye a Durazo. Como todo buen secretario de seguridad, pues siempre salen bailando, ¿no? Los secretarios de seguridad. Yo creo que es un cargo bastante pesadísimo. Ahora, por otro lado, también los políticos, por ejemplo, a este presidente ya se le fueron muchos de su gabinete. Entonces, pues la deserción en la política, pues también es algo común, o se ha vuelto algo común. La deserción en la política es ya un recurso. Ya el político simplemente dice, pues no voy, no es lo mío. Entonces, pues se les ha vuelto un recurso a los políticos. Eso es relativamente bueno para mí, porque pues habla de su cobardía. O simplemente lo cesan, o algo por el estilo. Entonces, pues eso es relativamente bueno, ¿no? Habla mucho de los políticos. Otra de las observaciones de esa administración es que el presidente, pues, yo digo que sí siente cierta nostalgia por los años pasados, porque todo indica que el presidente tiene una ideología de que de mi boca salga, ¿no? De mi mano lo vas a obtener. O sea, yo soy la verdad, yo soy el todo. Soy el único que puede hacer esto. Entonces, si ustedes se fijan, el presidente está en todo. Que cabe mencionar que sí ha descuidado varias cosas. Por ejemplo, política internacional o geopolítica. Se ha centrado en el país, que es parte de su cuarta transformación. No puede estar afuera porque tiene que atenderlo de adentro. Para eso tiene Ebrard. Pero bueno, pues es una observación. Entonces, pues hemos hablado acerca de geopolítica internacional, etcétera, etcétera. Hoy pues ya tenía ganas de hablar de México, del presidente, de qué onda, cómo va y todo esto. Entonces, y darles una pequeña un resumen de lo que es la justicia en México, pues para que ustedes lo sepan. Entonces, yo los dejo por hoy, queridos amigos. Nos vemos luego. Se cuidan mucho y bye bye.